Perfecto. Muy bien, iniciando entonces nuestro encuentro de hoy, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos acompañe, que nos bendiga a todos y que podamos desarrollar bien esta charla, esta formativa que vamos a tener en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, como ya había establecido con ustedes, vamos a dar continuidad entonces a nuestra charla de la semana pasada, entrando ya en la otra etapa, ¿verdad?, de nuestra charla, que es la de continuar, ¿verdad?, sobre la sensualidad en el plan de Dios. Y hoy vamos a desarrollar entonces lo que se vino después de la liberación sensual. Se recuerdan ustedes que en la década del 60 entonces entró la liberación sensual y entró todos estos desajustes en la sociedad, en el mundo todo, ¿verdad? Vino la pornografía, la prostitución, las enfermedades venéreas, SIDA, embarazo adolescentes, promiscuidad, infidelidades, abortos. Todos estos fueron con mucho más fuerza, si bien que sabemos, ¿verdad?, que la prostitución es la, como se dice, es la profesión más antigua del mundo, ¿verdad? Pero con la entrada de la liberación sensual, pareciera ser que todo está permitido. Entonces ya nada es prohibido, nada es pecado. Se ha generalizado esto y ha traído un problema para la sociedad toda. Sabemos muy bien, ¿verdad?, lo que significa los embarazos adolescentes hoy en día, ¿verdad?, que es como una pandemia también, ¿verdad? Tantos jóvenes que caen en esto, ¿verdad? La promiscuidad, la infidelidad, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, con la llegada de la liberación sensual, también entonces entró el descontrol, información sobre control de enfermedad y el embarazo, uso de preservativo, pérdida del sentido de pecado, sexto y noveno mandamiento. Pareciera ser que los jóvenes se olvidaron y los esposos, los casados se olvidaron de estos mandamientos. Pueden fornicar, pueden ser infieles, se olvidaron de este mandamiento. Entonces se ha perdido hasta el sentido del pecado por causa de eso, ¿verdad? Entonces aparecieron la industria de los anticonceptivos, ¿verdad? Porque anteriormente no se conocía muy poco de métodos anticonceptivos en la sociedad en la década, hasta esa década. Vinieron entonces las farmacias, los laboratorios, produjeron montones de productos, ¿verdad? Que en vista de que la sociedad entraba en un desenfreno, ¿verdad?, en cuanto a las relaciones sexuales, entonces la industria lucraron también a la par de eso con esta aparición de la liberación sexual. Y aparecieron los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y en vista de esta aparición de la liberación sexual, de los métodos anticonceptivos, aparece un documento fundamental en la vida de la iglesia. Aparece este documento que se llama Humane Vitae, vida humana. Esto lo ha escrito el Papa Pablo VI en la década del 60. Entonces él escribió y todo dice, ¿verdad?, y concuerda que fue una encíclica profética del Papa Pablo VI, porque él en su visión pastoral como pastor, él ya veía venir al problema sobre la sociedad. Veía venir un problema serio en el mundo con la liberación sexual y con la aparición de los métodos de planificación artificial, ¿verdad?, los anticonceptivos, las pastillas, inyecciones, la ligadura de trompa, todo eso, ¿verdad? Entonces, hasta aquella época, la realidad de la familia, de la sociedad en general, ¿verdad?, dice, había la formación de nuestros fieles en todo el campo de la moral sexual y en particular de la moral conyugal es muy deficiente. O sea que era muy deficiente la formación en cuanto a la moral sexual hasta aquella época. Es significativo que en el sacramento de la penitencia
se silencia de una manera muy generalizada cuanto se refiere a la moral sexual y a la vida matrimonial. O sea que, así como yo le dije, ¿verdad? Se fue perdiendo el sentido del pecado contra la fornicación y la relación extraconyugal, ¿verdad? Entonces se perdía mucho. Entonces el Papa Pablo VI entonces escribió, ¿verdad?, una encíclica a los cristianos. Por supuesto que podemos decir para los cristianos, porque no podemos nosotros generalizar y pretender que todos los hombres del mundo escuchen al Papa o atienda al Papa. El Papa él escribía a los cristianos del mundo. Y entonces, en base a la falta de normas éticas entre los cristianos, era necesario entonces un documento oficial de la iglesia. Entonces, esto ayuda a la formación a los cristianos en el aspecto moral de la planificación y a la sensualidad humana. Entonces, esta encíclica salió en el año 1968, ¿verdad? Y dice que fue algo muy importante en la vida de la iglesia. Tanto es así que muchos documentos vinieron después, inclusive con otros papas, ¿verdad?, que escribieron, pero siempre poniendo como base Humanae Vitae. Siempre fue el documento base para todo lo que es la paternidad responsable, todo lo que concierne a la planificación familiar, toda la sexualidad humana y a la sexualidad del plan de Dios. El documento siempre se le pone como base Humanae Vitae. Papa Pablo VI escribió, San Pablo II escribió, Benedicto XVI escribió, Papa Francisco escribió, o sea que todos los papas escribieron, pero siempre se circunscriben a lo que ha escrito el Papa Pablo VI. La llegada de la píldora anticonceptiva dejó al arbitrio de la mujer de cuándo tener hijos, sin tomar en cuenta los ritmos biológicos naturales que Dios inscribió en ella. O sea que los métodos anticonceptivos lo que trajo a la sociedad fue desconectar el plan de Dios y poner en práctica la propaganda de lo que se venía encima de la familia, de la pareja y de las mujeres. La mujer se olvidó que Dios ha establecido ritmos naturales en su cuerpo que le permite a la pareja, si es que quiere planificar los nacimientos en forma ordenada y natural, es bien posible y muy posible sin necesidad de recurrir a ningún método de planificación artificial. Entonces, la llegada de la píldora y las inyecciones y todo lo anticonceptivo que vino después, lo preservativo, llamémosle todo, ¿verdad? La ligadura de trompa, inclusive el aborto, ¿verdad? Es como negar el plan original de Dios, de traer hijo al mundo, es no querer hijo al mundo, ¿verdad? Y la paternidad responsable, ¿qué dice? La iglesia no pretende que los esposos tengan tantos hijos como la naturaleza les permita. O sea que paternidad responsable no significa traer todos los hijos que Dios te dé, como muchos creen, sino que paternidad responsable significa tener la responsabilidad de traer los hijos en el tiempo que sea adecuado. Y el número de hijos también tiene que ser de acuerdo a la posibilidad tanto de la madre en su salud como la posibilidad económica de los padres. Esto es muy importante que nosotros como pareja guía manejemos muy bien qué es lo que significa paternidad responsable. Significa actuar responsablemente. Y también paternidad responsable significa también que debemos conocer lo que la iglesia enseña con referencia a al tener hijo. ¿Cuándo tener hijo y cuándo no tener hijo? ¿Qué hacer para no tener hijo y qué hacer para tener hijo? O sea que, ¿cuáles son las condiciones? Eso se llama paternidad responsable. Y tenemos que saber que si entendemos como cristianos, sabemos, ¿verdad?, que no todos los métodos que se presenta, que el mercado ofrece a la pareja,
son lícitos. No todo. La iglesia dice que algunos son ilícitos. ¿Y qué significa ilícito? No nos conviene, no es bueno. Por diversos motivos no nos conviene. Por eso es importante entender esto. Muy bien. Entonces, la comunidad responsable debemos entender como eso. Y según Concilio Vaticano II, el matrimonio es una comunidad de vida y amor orientada a la procreación. O sea que tiene que estar abierta a la vida. Por lo tanto, la procreación no es esencial a cada uno de los actos. No, eso no, entonces significa eso, que no todas las relaciones íntimas de la pareja tiene que caer, o sea que terminar con la procreación. Hay momentos en que la pareja puede esperar espaciar los nacimientos. Eso significa entonces la planificación familiar. Puede haber motivos razonables para renunciar a la dimensión procreadora con métodos lícitos normalmente, moralmente lícitos. Entonces tenemos que entender que hay métodos entonces que no son moralmente lícitos para nosotros los cristianos. Entonces eso tenemos que, nosotros como pareja guía, como formadores, tenemos que hacerle entender a nuestra pareja para que ellos puedan entender que la iglesia no es por capricho que dice que los métodos artificiales no sean prohibidos así nomás, ¿verdad? Sino que hay una razón fundamental. La iglesia se opone al control artificial de la natalidad. La razón básica de la oposición a cualquier acción es que tal acción es contraria a la naturaleza que Dios nos ha dado. O sea que Dios ha establecido que se puede planificar sin recurrir a los métodos anticonceptivos. Y son los métodos de Dios, método natural. Y es un método muy seguro, 98,5% de eficacia y de seguridad tiene en los métodos naturales si es que la pareja lo lleva bien. Casi igual o aún mayor que cualquier método artificial en eficacia. Acá entonces dice que los métodos artificiales de anticoncepción pretenden separar estos dos aspectos, que es la de unitivo y procreativo. Y entonces se cierran a la vida. Hay una pequeña gráfica que yo preparé, ¿verdad? ¿Qué significa esto de cerrarse a la vida? Cualquier método anticonceptivo, sea oral, o sea inyectable, o sea de barrera, que son los condones, ¿verdad? Los preservativos, son anticonceptivos o son antivida. ¿Por qué? Porque le hace imposible el encuentro del óvulo de la mujer con los espermatozoides. O sea que pone una barrera para que no pueda haber vida. Entonces, por eso que es uno de los motivos por el cual la iglesia dice que la fecundidad, cuando Dios dice sean fecundos, significa que debemos tener nuestra fecundidad. Este don de poder traer hijo al mundo es un regalo y debemos protegerlo y cuidarlo como muy valioso para todos. Entonces vinieron los métodos artificiales, ¿verdad? Estos son los métodos reversibles, ¿verdad? Que son los naturales, ritmo, calendario, que es conocido, ¿verdad? Moco cervical o método Billing, que vamos a hablar nosotros en la próxima charla. La lactancia, ¿verdad? Cuando la mamá está lactando a su bebé, también es un método natural. Estos son los métodos de Dios. Tenemos entonces los métodos de barrera, condón femenino y masculino, anillo vaginal, los químicos, espermicidas y los óvulos o tabletas vaginales. Estos son de barrera. Tenemos los mecánicos, que son los dispositivos intrauterinos. Tenemos los hormonales, que son los anticonceptivos orales que se toman, las píldoras, los implantes subdérmicos que se coloca por el brazo, los parches anticonceptivos, las píldoras de progestina y los inyectables mensuales. Y estos son los anticonceptivos hormonales. Y los métodos irreversibles son la ligadura de trompa y la vasectomía. Todo esto son barreras, ¿verdad?, que se ponen para no tener hijos. El método natural no es una barrera. Nosotros no ponemos ni una barrera
a la fertilidad de la mujer. Nosotros respetamos el ritmo natural de la fertilidad de la mujer. No ponemos ninguna barrera. Por eso no es un método anticonceptivo, ni no es una barrera que ponemos. Simplemente respetamos el tiempo de fertilidad de la mujer y ese es el ritmo natural de Dios. Y los otros son todo barreras, porque cada método se pone o se utiliza para evitar la vida. Y también tenemos hoy en día, ¿verdad?, que la píldora de emergencia o del día después. Esta píldora es totalmente abortivo. ¿Por qué? Porque ella dice en su nombre, píldora del día después. Cuando la mujer tiene relaciones sexuales sin cuidarse, tanto el hombre ni la mujer, y entonces la mujer, para resolver su situación, entonces toma esta píldora, y si es que estaba embarazada, es un aborto directo. Es para, supuestamente para regular la menstruación, pero no es más que un abortivo. Los dispositivos intrauterinos, entonces, ya sabemos, ¿verdad? El DIU, que es muy común en nuestra sociedad, las mujeres lo utilizan. Aquí está el útero, ¿verdad? Y este es el dispositivo, ¿verdad? Este es en forma de T. Este dispositivo, ¿verdad?, tiene una especie de un hilito de cobre, ¿verdad?, que se extiende por el cuello del útero y sale aquí en la vagina. Entonces, esto es para que la mujer lo compruebe periódicamente para ver si no se movió este dispositivo. La ligadura de trompa, anteriormente, ¿verdad?, ya sabemos, era ligadura, era atadura, ataba las trompas, pero se desataba y la mujer embarazaba igual. Entonces la medicina, en vista de eso, entonces ya corta y cauteriza estos conductos, ¿verdad?, de la trompa. Entonces la mujer ya queda estéril de por vida, no puede tener más hijos. La vasectomía es la ligadura del varón. Como ven ustedes aquí, este es el conducto deferente. Entonces aquí se producen los espermatozoides. Entonces se corta el conducto deferente y entonces el hombre queda también infértil para toda la vida. No puede tener más hijos porque se cortó aquí también, así como la ligadura de trompa. Esto también es muy utilizado en Brasil y en otros países. Acá en Paraguay, que país más machista, ¿verdad? El hombre cree que haciendo esto se va a quedar estéril, ya no va a poder tener más relaciones, ¿verdad? Y no es así. Es más psicológico, pero ya no puede tener más hijos, eso sí. Y el aborto, ¿verdad?, que es lo más grave, el aborto. Yo creo que esto es lo más grave que hoy en día está también entrando, o sea que se instaló en la sociedad y por suerte acá en Paraguay todavía no está aprobado, pero no sabemos hasta cuándo esto se va a sostener. Depende mucho de nosotros los cristianos que esto continúe siendo, ¿verdad?, no aprobado. Entonces, esto nos da una conclusión de que no podemos recurrir a cualquier método si somos cristianos y queremos llevar en cuenta el plan de Dios para nosotros. La sexualidad en el plan de Dios es respetar el plan de Dios. Y si nosotros ponemos alguna trampa, cualquier trampa, entonces estamos desrespetando el plan de Dios. Y eso sin hablar de los problemas de salud que le trae a la mujer, ¿verdad?, cualquier método anticonceptivo, ¿verdad? De eso no hablo, yo no hablo de la parte médica, yo hablo de la parte moral nada más, del por qué nosotros como pareja gay tenemos que tener una postura bien firme para esto. Entonces, por eso yo me quedé en esto y con esto termino también con ustedes, esperando que quede bien plasmado esta idea para ustedes. Estoy grabando esto y voy a poner en su página, en nuestra página de Pareja Guía, para que lo vuelva a ver otra vez ustedes y puedan también compartir, inclusive con su novio, ¿verdad?, si es que quieren este tema. Así es que le doy las gracias para todos ustedes. Tal vez vamos a discutir en otro momento porque nuestro tiempo está terminando para la grabación, pero nosotros podemos llevar esto y mostrar a nuestra pareja. Entonces, yo le doy las gracias a todos ustedes por esta presencia de ustedes en esta charla y esperando que le haya sido de su agrado. Si alguien quiere comentar algo más para terminar ya nuestra sala de reunión. De mi parte, solamente gracias
Como siempre, está excelente nuevamente la presentación, señor Celso. Y